Si comparamos el PIB deflactado, en los últimos 14 años, desde 2008 hasta final del 2021, la economía española se ha reducido un 11%. De hecho, España, 2 años después de la crisis del COVID, siquiera ha sido capaz de recuperar lo perdido durante la pandemia, mientras casi todos los países se recuperaron y crecieron por encima de sus datos de 2019. Si comparamos la situación de la economía española durante la última casi década y media con los Estados Unidos e incluso con la moribunda economía de la Unión Europea, los datos son más que descorazonadores. Estados Unidos ha crecido desde 2008 hasta final de 2021 un 30%, a un ritmo medio del 2%, que no es mucho decir. Sin embargo, la agonizante economía de la Unión Europea tan solo ha sido capaz de crecer un exiguo 11%. Pero es que España ha caído un 11%. Todo ello a pesar de haber incurrido en una deuda pública brutal de más de 1 billón de euros para sostener el hipertrofiado sector público. Eso genera una brecha de desarrollo brutal y además se acrecienta año tras año, dado que en lugar de converger con las economías punteras, vamos alejándonos de ellos nuevamente. Así, la brecha con los Estados Unidos se ha incrementado hasta un 46% y con los países más avanzados de la Unión Europea un 25%. ¿Cuáles son las razones por las que España no crece como el resto de los países? En primer lugar, hay que tener en cuenta que España debería crecer mucho más que el resto de economías avanzadas, por la mera razón de que aún tiene un mayor potencial de crecimiento. Y esto es así porque, a diferencia de otras economías más avanzadas, España tiene numerosos recursos infrautilizados, tanto humanos como financieros. La productividad del capital es baja porque no se invierte en inversión productiva sino especulativa. Ello se debe a la falta de estímulo y confianza en la inversión empresarial. Por tanto, es aún más sorprendente la incapacidad de crecer de la economía española, ya no para reducir la brecha que nos separa, sino incluso para evitar que se acreciente. Sin embargo, tal y como muestro en mis libros, en España hay una multitud de factores que disuaden el emprendimiento y la inversión productiva, a la vez que dificultan el desarrollo de la actividad privada, repercutiendo en la competitividad y dificultando la formación y crecimiento de las empresas. Los sobrecostes que genera la inestabilidad política, la absurda burocracia, las normativas absurdas, los oligopolios, como el bancario y el eléctrico, un sistema educativo deficiente, elevados impuestos, una larga lista de multitud de pequeños sobrecostes que acaban asfixiando a las empresas, incluso desde antes de su nacimiento. Por eso, los empresarios y otras personas con fortunas prefieren invertir su dinero en ladrillo u otras inversiones no productivas y, en muchos casos, renunciar a la oportunidad de hacer crecer sus empresas cuando tienen oportunidad. De esta forma, progresivamente, se ha ido desmantelando la industria y la que queda, las más de las veces, está en manos de extranjeros. Apenas invierten en sectores tecnológicos y que requieren grandes desembolsos de capital. La mentalidad es cortoplacista, grandes rendimientos y recogida a corto plazo. Solo eliminando los sobrecostes y dificultades al emprendimiento, lograremos hacer crecer la economía y afrontar los retos que el envejecimiento generacional suponen para la sociedad. Conviene tener en cuenta que si España hubiera crecido a un ritmo medio del 3% en estos últimos años, una cantidad nada descabellada si la economía fuera eficaz y eficiente, ahora nuestro PIB sería un 75% superior. Habría pleno empleo, mejores salarios y con menos impuestos capacidad para hacer frente a todas las necesidades. Pero eso sí,
Habría menos necesitados y menos pesebre y clientelismo, y también menos poder, beneficios y privilegios para muchos que parasitan el Estado empobreciendo la sociedad. En otro vídeo hablaré de cuáles son las medidas que se deberían adoptar para lograr salir de la situación de estancamiento en la que nos encontramos y entenderéis las razones por las que quienes nos gobiernan prefieren mantener el país en la pobreza y la necesidad.